Saludos amigos, soy Wagner Ramírez, licorero artesano. Hoy vamos a hablar sobre la historia y los tipos de las bebidas alcohólicas destiladas, también conocidas como aguardientes. Hay investigaciones arqueológicas que se han realizado en México, en China, en Escocia, y sugieren la posibilidad de que pueblos antiguos hayan practicado la destilación desde hace miles de años. Estas investigaciones no son concluyentes y están en proceso aún de revisión, pero tienen cierta lógica. Imaginémonos un indígena de Mesoamérica que coloca en una olla de barro algún fermento de maíz y lo calienta y lo tapa, y en la superficie de la tapa se forman gotas cristalinas que son recolectadas con cuidado y almacenadas como un líquido precioso para utilizarse en rituales religiosos. Si esto es así, el ser humano tendría miles de años de estar destilando bebidas alcohólicas. Las evidencias arqueológicas más antiguas de destilación se encuentran en Babilonia, alrededor del siglo XIII a.C. Estos alambiques primitivos destilaban esencias de plantas con el objetivo de elaborar perfumes. Aunque se conocía el vino, en esta época aún no se destilaba alcohol. El arte de la destilación pasó de los babilonios a los egipcios y fue aprendida por los griegos en la ciudad de Alejandría. El alquimista griego egipcio Sósimo de Panópolis fue uno de los que detalló en sus escritos el proceso de la destilación del agua. Pero para encontrar pruebas claras de la destilación de bebidas alcohólicas, tenemos que esperarnos hasta la Edad Media, en Europa. Fueron los eruditos árabes quienes recuperaron el conocimiento griego de la destilación y, entre muchas sustancias, iniciaron a destilar el vino. A ellos también se les reconoce la invención de los alambiques tradicionales de cobre, con caldera, capitel y serpentín. Al-Kindi, erudito árabe, dejó evidencia escrita de la destilación del vino y de la obtención de su espíritu, al que llamaron al-Ku'ul, del cual se deriva el actual vocablo alcohol. Debido a sus costumbres religiosas, los árabes no consumían el vino, pero el alcohol que destilaron lo utilizaron en perfumería y medicina. Cuando los musulmanes conquistaron la península ibérica, el conocimiento de la destilación entró con ellos. Los musulmanes aprovecharon los viñedos que estaban esparcidos por toda la península para perfeccionar aún más las técnicas de destilación de vinos. Ya en Europa, durante el siglo XII, inician a aparecer las primeras referencias de este alcohol que no era utilizado como bebida, sino que era utilizado con fines científicos o medicinales y le llamaron agua de vida. Esta agua de vida ayudó a solucionar el problema de la conservación del vino. Aún en el siglo XV, debido a su baja graduación alcohólica, el vino no se podía almacenar mucho tiempo porque se avinagraba, lo cual no fue un problema hasta que la demanda de vino en tierras lejanas despertó la necesidad de producir vinos más duraderos. Fue así como el ingenio humano descubrió que, si el vino se fortificaba con su propio destilado, adquiría la capacidad de soportar largos viajes sin descomponerse. El vino de Jerez y el Oporto fueron los primeros en utilizar esta técnica. Estos destilados, que primero se utilizaron para fortificar vinos, prontamente llegaron al consumo de masas, debido a que tenían más poder embriagante. En el siglo XV, los franceses llamaron a estos destilados agua de vida y luego brandy. Durante el siglo XVI, los primeros brandis participaban activamente en el comercio triangular del Atlántico.
El erudito hispánico Arnau de Vilanova estuvo en contacto con los manuscritos árabes y hizo varias traducciones al latín, y así la técnica de destilar alcohol a partir del vino se difundió por toda Europa occidental. Ya en el siglo XV se iniciaron a fabricar alambiques más grandes con el fin de producir aguardientes, es decir, bebidas alcohólicas. Rápidamente, los comerciantes notaron que los brandis almacenados en barriles de roble durante los largos viajes por el Atlántico mejoraban sustancialmente su aroma y sabor. Mientras los franceses y los españoles producían brandy a partir del vino, en Gran Bretaña se inició a destilar las cervezas y nació el whisky. Prontamente en Polonia se apresuraron a destilar los fermentos de malta y papa, dando origen al vodka. Ambos vocablos, curiosamente, significan agua de vida en sus respectivos idiomas. En el siglo XVII, ya el ron, destilado de vino de caña, debido a su menor precio, había desplazado al brandy en el triángulo comercial del Atlántico. Cuando los españoles conquistaron América, en la región tropical del Caribe, se les dificultó el cultivo de uva, con el cual se hacía el brandy, o el cultivo de cebada, con el cual se hacía el whisky. Entonces probaron con la caña de azúcar. Así nació el ron. Para esta época había gran variedad de destilados de diferentes tipos en Europa, y en el contexto portugués, catalán y castellano se inició a utilizar el término aguardiente para englobar a los diferentes destilados, de forma similar como se utiliza spirit en el mundo anglosajón. ¿Por qué llamarlos aguardientes? En el habla hispana, muchas veces aguardiente se entiende como un destilado de baja calidad, pero esto está un poco lejos de la realidad. El coñac es un aguardiente y todos conocen pues su fineza. Podemos clasificar los aguardientes en dos grandes familias: los aguardientes simples y los aguardientes aromatizados. Los aguardientes simples son todos aquellos que simplemente provienen de la destilación de un fermento, y durante el proceso de destilación no se le agrega ningún botánico aromático. Todos los aromas que tenga ese aguardiente vienen de la fermentación o del añejamiento en madera. En estos destilados simples encontramos el whisky, el tequila, el ron, el brandy, el orujo, el pisco. Todos ellos tienen algo en común: se busca un fermento alcohólico, se destila una, dos o tres veces y el resultado puede ser añejado o no, pero no se le agregan botánicos para cambiarle su perfil aromático. Hay varias familias también de aguardientes simples. Por ejemplo, están los aguardientes que provienen de la fermentación de granos, como el whisky escocés, que proviene de la cebada principalmente, del trigo y del maíz en menor medida, o el bourbon americano, que proviene del maíz y la cebada. Tenemos vodka, proveniente de la cebada, de la papa, todos los aguardientes que provienen de la uva, desde los más finos, como el coñac, el brandy de Jerez, que provienen del vino, o el pisco, que proviene del vino, pero también hay algunos que aprovechan el orujo, como el aguardiente de orujo. También hay destilados que provienen de la caña de azúcar, el más famoso es el ron, pero también tenemos la cachaza de Brasil y el guaro en Costa Rica. Hay aguardientes que provienen de los tubérculos, como el vodka de papa, y en la región de Asia es común la destilación de aguardientes que provienen del arroz. Por otra parte, los aguardientes aromatizados soportan en su proceso de destilación el añadido de botánicos aromáticos con el fin de dar un aroma específico.
Por ejemplo, la ginebra, el cual proviene de un aguardiente simple que durante su segunda destilación se le agregan botánicos, enebro, raíz de angélica, semillas de hinojo, con el fin de darle un aroma y un sabor específico. O el triple seco, que se aromatiza con cáscaras de naranja. O los famosos aguardientes anisados, que se aromatizan con anís, con regaliz, con hinojo. La famosa absenta, que se aromatiza con ajenjo, por citar algunos ejemplos. Todos los aguardientes tienen sus pasos básicos de producción. El primero es la realización del mosto. Si hablamos de uva o hablamos de caña, es muy sencillo porque estos jugos fermentan espontáneamente. Si hablamos de cebada, de maíz o de arroz, el proceso es un poco más complicado porque hay que transformar los almidones de los cereales en azúcar. Entonces los granos tienen que ser fermentados, después sometidos a un proceso de secado y después sometidos a un proceso de maceración donde se sumergen en agua durante un largo tiempo a una temperatura específica para que la amilasa convierta los almidones en azúcares fermentables. Laborioso también son los aguardientes de agave, como el tequila, el mezcal. El maguey debe ser despojado de sus pencas y sometido a un proceso muy arduo de cocción para que los fructanos que contiene, que no son fermentables, se degraden en fructosa, en glucosa, en sacarosa, que sí son fermentables. Estos aguardientes de agave llevan un proceso laborioso también. Una vez que se tiene el mosto, que hablamos de un jugo, de un líquido cargado de azúcar y de nutrientes, el segundo paso es la fermentación. Y la levadura puede ser añadida, una levadura comercial o utilizar una levadura silvestre. Una vez que se termina la fermentación, la levadura transformó el azúcar en alcohol. Posteriormente a la fermentación viene el proceso de destilación para separar ese alcohol. El fermento se calienta para que el alcohol se evapore y luego ese vapor se enfría para recuperar una mezcla de alcohol y agua. Ya este proceso nos da como resultado un aguardiente, podríamos decir, inconcluso. Después de una segunda destilación o de filtrado o de algún otro tipo de acondicionamiento, el aguardiente se puede dejar sin añejar o se puede madurar en barriles de roble, por ejemplo, y cambiar sus características. Bueno, esto es todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.